Muy buenas tardes a todos, a todas. Estamos muy contentos de recibirlos una vez más en el webinar del Laboratorio de Creatividad Educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Larisa Enríquez Vázquez y a nombre del coordinador del Laboratorio de Creatividad Educativa, el doctor Horacio Durán Macedo, les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante con la maestra María del Carmen Ramos Nava de la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación de aquí de la UNAM. Como ustedes saben, el título de esta sesión es Creatividad y Realidad Virtual. Antes de darle la palabra a la maestra María del Carmen Ramos, voy a leer una semblanza breve para que no quitarle mucho tiempo en su charla y que tengamos también la oportunidad de estar platicando, interactuando con ella y poder hacer eso una conversación agradable y que nos vayamos con las menos dudas posibles. Entonces voy a leer la semblanza. La maestra María del Carmen Ramos Nava es licenciada de la carrera de Matemáticas y con estudios de maestría en Ciencias de la Computación. Ella se ha especializado en el área de computación gráfica y tecnologías interactivas 3D, incluyendo realidad virtual, aumentada, mixta y videojuegos. Ella ha impartido cursos de realidad virtual en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en la Unidad Santa Fe. Ha diseñado e impartido diplomados para el desarrollo de interactivos 3D, además de planes de becarios en realidad virtual. En 2004, con motivo de la apertura del Observatorio ISTRI, lideró al equipo original de desarrolladores del observatorio, primera instalación de realidad virtual en Latinoamérica, misma que abrió servicios a la comunidad universitaria de asesoría, desarrollo y capacitación en esta misma área. Ha liderado decenas de proyectos interactivos 3D y experiencias extendidas, realidad virtual y aumentada. Todas ellas aplicadas a diversas áreas de conocimiento como son la arqueología, arquitectura, diseño industrial, psicología, arte, química, ciencias del mar, museografía, entre otros. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Recursos Digitales para la Educación, que incluye al mismo observatorio ISTRI dentro de la Dirección de Innovación en Tecnologías para la Educación de la PGTIC aquí en la UNAM. Carmen, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, comenzamos con la presentación. Les voy a compartir pantalla. Se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, comencemos con la presentación de creatividad y realidad virtual y me gustaría comenzar con explicar qué entendemos por realidad virtual. Realidad virtual vamos a entender cuando tenemos la capacidad de crear una realidad alterna, un espacio 3D que es simulado e interactivo, esto es muy importante, que se va a calcular a través de una computadora, y que para que sintamos que nosotros estamos dentro de ese ambiente, se utilizan diferentes dispositivos que nos aíslan del entorno, es decir, nosotros estamos en la realidad, creamos este espacio interactivo 3D y por medio de cascos, que es el dispositivo que más reconocemos con esta tecnología, y con audífonos, y bueno, algunas veces también tenemos dispositivos de tacto para sentir el espacio donde estamos viviendo. Perdón, se movió. Para que tengamos la sensación de estar ahí adentro. Al término se le llama que estamos inmersos dentro de esa realidad, ¿no? A través de diferentes controles, estos cascos que ahora conocemos que están detectando dónde nos estamos moviendo, si nos estamos estirando, agachando, etcétera, todo eso nos va a permitir que nosotros nos sintamos dentro de esa realidad. Y como podrán imaginar, la creatividad aquí pues se puede echar a volar, porque son espacios que se crean. No es alguien que nos dé un espacio donde voy a vivir, sino cuando nosotros como desarrolladores queremos hacer una experiencia, trabajamos con el usuario para decirle cuál es la realidad que quieres vivir. Entonces, esto, pues la imaginación la pueden echar a volar y pueden hacer casi que lo que quieran, ¿no? Entonces, esto es algo como en esta parte de creatividad, pues imagínense lo que necesitan y se recrea este ambiente alterno.
¿Qué posibilidades tenemos con esta tecnología? Bueno, pues podemos tener mundos reales o imaginarios. Muchas veces se habla de la realidad virtual y dicen, bueno, puedes representar espacios donde es difícil de acceder. Por ejemplo, si tú vas a visitar la muralla china y quieres que alguien más visite contigo virtualmente, bueno, pues puedes hacer ahora que también se utiliza el video 360 para ponerte unos cascos y vivir esa experiencia, pues puedes compartir esa experiencia, ¿no? Pero no necesariamente es algo que existe. También se pueden crear cosas que no existen y que son fuentes de la imaginación. Ejemplo, en algún momento desarrollamos para el Instituto de Matemáticas un espacio virtual donde nos podíamos meter en mundos hiperbólicos, donde no era un mundo euclidiano, donde las paralelas sí chocaban, por ejemplo, y entonces cómo explicar que eso existía, se podía hacer en realidad virtual, y entonces se les ponía los cascos o las interfaces de realidad virtual y las personas pueden vivir ese ambiente, ¿no? Entonces, pueden crear lo que sea, imaginario, que tenga cierto comportamiento o cosas que existen. Uno de los áreas donde más se utiliza esta tecnología es el de entrenamiento. De hecho, nació. Hablamos hoy mucho de realidad virtual, pero me gusta decirles que la realidad virtual tiene más de 50 años. Es una tecnología ya que tiene mucha historia. Y ¿qué era lo que pasaba entonces? Bueno, se hizo para entrenamiento militar, de hecho ahí salió. Fue el papá de los videojuegos, o sea, primero dijeron cómo entrenamos a soldados para que puedan hacer ciertos procedimientos, y de ahí empezaron a dibujar en la computadora y después salieron los videojuegos, y ahora gracias a los videojuegos que se venden tanto, pues se ha hecho mucha inversión y la realidad virtual se ve beneficiada del hijo, que eran los videojuegos, pero ahora tenemos mayores posibilidades para utilizar esta tecnología. ¿En qué área se ha utilizado muchísimo? Tratamientos psicológicos, obviamente estas terapias de exposición, donde podemos hacer ambientes para meter a alguien que tiene una fobia y exponerlos a las situaciones que les dan miedo, por ejemplo, a tener insectos o a las alturas o a ciertos fenómenos, o sea, se puede hacer con realidad virtual, y son de las áreas que han utilizado realidad virtual desde sus inicios. También como los prototipos virtuales, que en esta área pues entra todo lo de diseño industrial, arquitectura. En arquitectura, pues antes de ir a construir una casa, que se construya virtualmente, se le pone al usuario que viva su casa, se hacen todas las modificaciones y después ya se hace el prototipado físico, después la construcción. Últimamente se ha utilizado también mucho para la parte de sensibilización, es decir, si quieren poner una situación donde alguien se sienta agredido en una situación con varias personas, se puede hacer este ambiente virtual y que el usuario entre dentro de este espacio y sienta lo que están sintiendo las personas que están siendo maltratadas, ¿no? De hecho, hubo una exposición aquí en la UNAM de Iñárritu, donde era un camino el camino de los inmigrantes, ¿no? Entonces uno se ponía todos el equipo de realidad virtual y entraba a un escenario con diferentes personajes para cruzar el desierto, y cuando te atrapa la policía, qué es lo que pasa, todo eso, y eso es vivir una experiencia en realidad virtual. Y otra de las áreas que ha utilizado mucho esta tecnología, pues son los videojuegos, ¿no? Los videojuegos no solamente que nos atrapen cuando estamos ahí jugando, pero además ahora lo sentimos, ¿no? Estamos dentro de este ambiente, dentro de estos ambientes. Las temáticas, pues como les decía, es crear mundos alternos, entonces los pueden ocupar en arte, humanidades, medicina, en todo lo que son, por ejemplo, cirugías virtuales y demás, se utiliza muchísimo en laboratorios, en ciencias biológicas, en ciencias exactas, de hiperbolia, que es el mundo matemático, ciencias sociales, esto de sensibilización, conocer otras comunidades, etcétera, en educación y en investigación, en las temáticas que quieran. De hecho, es el mundo alterno que quieran construir, pues se puede. De aquí ven algunas imágenes de algunos mundos
de experiencias virtuales en diferentes áreas que hemos realizado. Aquí tenemos el barco Puma de la UNAM. De hecho, los puedo invitar al Observatorio Ixtli porque se pueden subir al barco Puma en realidad virtual y recorrerlo completamente. A parte del centro histórico, en un videojuego de una foresta donde van con varios animales encontrando varias pistas, que fue para una experimentación en lingüística. Y el otro es para una simulación que se hicieron para arquitectura. Como les decía Larisa, en cualquier momento me pueden interrumpir, bueno, pueden preguntar, entonces van a estar checando el chat, para que yo me sigo, pero en cualquier momento que quieran hacer preguntas, siéntanse libres. Bueno, y entonces, cuando decimos, vamos a hacer una experiencia de realidad virtual, en este departamento al que yo pertenezco, tenemos un equipo de trabajo que consta de programadores, modeladores, diseñadores, pedagogos, que todo este grupo está especializado para producir eficientemente las experiencias solicitadas. Hay diferentes formas de trabajar realidad virtual. En algunas ocasiones ya tenemos softwares que nos permite alimentar solamente con los modelos y tienen ya dinámicas definidas en estas aplicaciones para poder trabajar. Ejemplo, para arquitectura ya hay software, como que uno que se llama Lumion, por ejemplo, que nos permite de todo lo que diseñaron los arquitectos meterlo, ponerlo en el software, nos ponemos los cascos y ya nos permite caminar por el edificio, cambiar estructuras, cambiar colores, las luces, la iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay áreas que han sido típicas ya de hace muchos años que utilizan realidad virtual. Entonces, para estas áreas, pues existen estos software, como es para arquitectura, para diseño industrial, para tratamientos psicológicos también, porque ya hay empresas que se dedican a hacer estos ambientes para que si alguien tiene miedo a las alturas, pues ya casi alquilas la aplicación, te ponen los lentes y entonces puedes hacer una terapia de psicología. Pero en algunos casos y en muchos casos no se tienen aplicaciones per se para algunas situaciones. Entonces es cuando hay que entrar a hacer desarrollo de las experiencias totalmente. Crear cuál es el mundo, qué lo contiene, cómo se comporta, de qué forma van a ser las dinámicas, etcétera, y es cuando entra a trabajar todo este equipo de trabajo. Ay, me comí creo que borré una diapositiva. Bueno, les iba a comentar, sí, porque aquí venía una diapositiva. Perdón, Carmen, antes antes de esa diapositiva, a mí sí me surge una duda. Por ejemplo, en el caso o sea, el equipo de trabajo que pones ahorita, pues es efectivamente el que está involucrado, digamos, en el desarrollo de la experiencia, ¿no? Y ya cuando se lleva a la aplicación, como por ejemplo mencionabas ahorita de la psicología, ¿no? ¿Qué tan fácil es para ahora sí, un terapeuta, estar poniendo en marcha la aplicación, la experiencia y estar llevando terapia? ¿Necesita algo muy especializado o es relativamente fácil que pueda incorporarlo? Pues cada vez se ha vuelto más fácil, ¿no? Y eso también ha sido con la evolución de la tecnología, ¿no? De hecho, la imagen que me falta era una en la que les platicaba inicialmente que era el Observatorio Ixtli, que era una instalación en el 2004, se las platico, era una instalación tipo auditorio, donde era para 42 personas, era una gran pantalla curva en el frente, y a todos los asistentes les dábamos lentes de realidad virtual para que vieran estéreo. Hagan de cuenta, pues se pueden imaginar que era como un IMAX 3D, que ven estéreo, todos los 42 que estaban en el auditorio, pero solamente una persona en el centro podía manipular lo que se veía en la pantalla. Sí se lo pueden pensar como un IMAX, pero interactivo.
había alguien que decía, vamos a hacer una simulación de moléculas y entonces vamos a cambiar los parámetros y vamos a ver cómo se mueven las moléculas, o en el cuerpo humano vamos a quitar tales partes y vamos a ver el interior o las venas o los huesos, etcétera. Entonces estaban dando una clase. Yo les decía que era como que todo el auditorio se pusiera un casco de realidad virtual y todos estaban viendo una gran simulación, ¿no? Esa tecnología en el 2004 era lo de punta, era lo que se utilizaba en realidad virtual, era carísimo, pero eran instalaciones centralizadas, ¿no? Entonces, en ese entonces, por ejemplo, lo que mencionabas, se dieron tratamientos de psicología con esta pantalla y traías a los usuarios aquí sobre la pantalla y estaba el terapeuta y les ponía el ambiente y las acciones que tenían que afrontar, ¿no? Era mucho más complicado porque era toda esta pantalla toda, los lentes existían ya, porque yo les decía que esta tecnología tiene más de 50 años, pero unos lentes de realidad virtual en ese entonces te costaban 300,000 o 500,000 pesos. O sea, ¿quién iba a tener lentes de realidad virtual? O sea, solamente ciertos institutos de investigación o el ejército en Estados Unidos que sí utilizaban esta tecnología, ¿no? Entonces era muy difícil que los tuvieras, pero los primeros experimentos aquí en México, en la Facultad de Psicología, se hicieron aquí en el Observatorio ISTE, ¿no? Después estos ambientes que ya tenías, pues cómo eran las reacciones y todo eso, con la tecnología actual se fue migrando. Ajá. Y entonces ahí vengo a esta diapositiva, que ahora ya tienes esta clase de visores que te cuestan 8,000, 10,000 pesos, ajá, que no necesitan la experiencia puede vivir solamente en el visor o en algunas experiencias más complejas si te necesitas un equipo de cómputo, pero son muy fáciles de utilizar. O sea, ya no hay que calibrar nada, que arreglar demasiadas cosas, etcétera. Entonces, se han vuelto mucho más fácil de utilizar y también de desarrollar, porque ha habido mayor software que te ayuda para hacer las aplicaciones, etcétera, etcétera. Te puedo comentar que en el 2004, cuando desarrollamos las aplicaciones de realidad virtual, todo lo hacíamos con software libre y con bibliotecas de bajo nivel, porque los softwares que entonces se utilizaban eran carísimos. Sí existían, pero hablabas de 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, una licencia para hacer un desarrollo rápido en realidad virtual, ¿no? Entonces no se utilizaban esos softwares y entonces se hacía todo el desarrollo y el tiempo para hacer las experiencias eran muy, muy largas, ¿no? Sí, entonces, bueno, continúo. En el caso del desarrollo de aplicaciones a medida, como nosotros lo llamamos, es que creo que alguien levantó la mano por ahí, Mirna. Sí, yo tengo una pregunta y la quiero hacer ahorita porque tiene que ver con el equipo que presentabas. Y justo porque mencionabas que esto empezó con el ISLI y el tiempo que tiene. Había un momento en que se usaba mucho basábamos esta producción en gente especializada que trabajaba en equipo. Mi pregunta tiene que ver con eso. Si ahora que estamos hablando más de que los equipos no aprenderás a armar el sistema que están posteriormente tan especializados, sino que la formación de las personas se hace más diversa, es decir, como transdisciplinaria o interdisciplinaria. Si ha cambiado la conformación o la asignación de tareas de sus equipos, es decir, todavía se sigue necesitando gente muy, muy especializada o el perfil ha cambiado. Fíjate que se sigue necesitando gente muy especializada, pero eso tiene que ver con qué tan compleja es la experiencia que vas a realizar. Ajá. Existen ya softwares que te dejan hacer cosas muy sencillas, ajá, como un recorrido virtual y le vas a poner cuadros y tarará. Agarras casi que, de hecho, hay plataformas que te dicen ya, sube los cuadritos, lo pones y te hago el recorrido. Entonces, antes hasta para hacer eso había que programarlo, ¿no? De bibliotecas de bajo nivel, te tardabas, hasta para hacer recorridos 3D que ahorita ya están así como, ¿no? Entonces, a un cierto nivel, ya hay herramientas que te dejan hacer cosas muy fáciles. Pero cuando tú ya quieres procesos más complicados, y sobre todo lo que les digo, entre más apegado a la realidad es más complejo, ¿no?
O sea, si yo quiero hacer una simulación que tiene la física real, que tiene realmente cuando choca el objeto, tiene que ser muy exacto, como para cosas para medicina, por ejemplo, ¿no? Ahí sí necesitas tener un programador que sabe hacer toda esa programación de física de los objetos cuando chocan, Ajá. Y además el ambiente es muy complejo porque tiene muchísimos polígonos, ajá, como por ejemplo algo de arquitectura que es muy pesado. Ajá. Sí necesitas gente de modelado, animación, que sabe optimizar los objetos que vas a meter ahí. Si lo que tú vas a hacer es más esquemático, bueno, ya hay herramientas que te dan a ese nivel de hacer cosas más esquemáticas. Cuando empezamos en el 2004 no había ni para hacer cosas esquemáticas, ¿no? Hasta esas las tenías que hacer a bajo nivel programando. Ajá. Ahora eso ya no se puede hacer, pero yo lo veo como hay un cierto nivel que sí puedes hacer, como que cualquiera puede hacer cosas sencillas, pero cuando ya requieres simulaciones, exactitud, más complejidad, requieres a este grupo interdisciplinario donde cada uno es especialista y busca los algoritmos adecuados para que puedas tener esa experiencia. Entonces tiene que ver con la complejidad. Gracias. ¿Sí? Va, ya. Bueno, entonces, ay, ya perdí mi cursor. Ay. Bueno, entonces aquí un diagrama cuando queremos hacer un desarrollo a medida. Este es como los 4 grupos de especialistas que estamos trabajando en la aplicación que vamos a desarrollar. Ajá. Primero, los que diseñamos la experiencia, es decir, qué va a haber ahí, qué comportamiento va a tener, si es de pedagogo, para enseñar, cómo se va a enseñar, se repiten las cosas, no se repiten, se le deja equivocarse, no, si es un proceso peligroso, lo dejamos que se queme, no se queme, que se espante, que no se espante, que le punta, todo eso es definir toda la experiencia y aprovechando de lo que es la tecnología de la realidad virtual, ¿no? Entonces, ya que se definió qué es lo que vamos a hacer, ajá, bueno, tenemos a los creadores de contenido, ajá, que nos va a decir, bueno, definimos que vamos a hacer un laboratorio, cuáles son los elementos que van a estar ahí, qué proceso es el que vamos a hacer, cómo se define, ya se lo pasamos y ellos nos generan los modelos, las animaciones, las texturas, las imágenes, sonidos, todo eso, y se saben todas las metodologías para obtener esos modelos, ¿no? Hay muchas metodologías, ahorita se está ocupando mucho fotogrametría, escaneo 3D, modelado así de hacerlo tal cual, escultura, etcétera. Ellos son los expertos. Después tenemos a los desarrolladores, no sé por qué se está moviendo sola, los desarrolladores, ajá, que ya que tienen los objetos es darle vida a eso. Ajá. Es decir, o sea, cuando yo agarre el objeto, va a explotar, se va a caer, va a chocar, o sea, ¿qué es lo que hace? ¿Qué información me da? ¿Qué pasa en ese ambiente? ¿Qué tan grande es el ambiente? ¿Me cambio de mundo a mundo? ¿Es un solo ambiente? Etcétera, etcétera. Y hace la programación de los comportamientos y la integración de los dispositivos. Estamos en un Oculus Quest, estamos en un HTC. Bueno, para interactivos 3D, pues puede ser también que sea para tabletas, para teléfonos, para web, etcétera. Esta es la programación que ellos hacen. Y en cada proyecto que nosotros trabajamos, tenemos al experto del área. Ajá. Es decir, si tenemos a un psicólogo, que es el que va a ocupar la aplicación, no es que nosotros lo desarrollemos y le digamos, mira, ten esto lo que vas a utilizar, ¿no? Sino él dice, bueno, para que yo pueda modificar la amígdala, el proceso tiene que ser de esta forma. Uh-huh. Y entonces, en base a eso, nosotros diseñamos la experiencia, ellos dicen, sí, esto es correcto, es lo que me va a funcionar, y entonces se implementa. También de esa forma de validación pasamos, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar a uno de una práctica de laboratorio de química, ajá, donde nos dicen si los instrumentos son correctos, como los estamos manejando, son los que necesitan, y es el procedimiento que ellos requieren. De hecho, trabajamos el procedimiento en conjunto, ¿no? Y obviamente aquí también entra la parte de pedagogía. Les puedo comentar que en la DGTIC ya ahorita tuvimos una reestructuración buena porque antes trabajamos como la parte de tecnología y cuando llegaba un usuario hacíamos su aplicación, pero no teníamos expertos pedagogos que nos dieran luz verde, decir si estaba bien o mal. El usuario del área era el que también decía esa parte de pedagogía.
Ahora en la DGTIC también tenemos esta parte que está integrada con nosotros. Esta área existía, pero no estaba integrada con esta parte de realidad virtual. Entonces, esto es como todo el grupo que trabajamos cuando hacemos una aplicación a medida. Y una cosa importante, hay que justificar muy bien cuando se va a hacer un desarrollo en realidad virtual, sobre todo cuando es complejo. ¿Por qué? Porque regularmente se lleva tiempo y suele ser caro hacer desarrollos de realidad virtual que sean con simulación, con objetos complejos, con todo eso. Entonces, siempre que llega un usuario y nos dice, mira, quiero ver el proceso de la célula y cómo se está dividiendo y entonces pasa tal cosa y demás, siempre analizamos muy bien el caso, porque quizá el medio que se requiere para dar una clase no es realidad virtual, aunque se antoja, ¿no? Si puedo hacer cualquier cosa, pues lo hago en realidad virtual. Pero ¿cuánto tiempo me va a llevar? ¿Qué tan complejo es? Y muchas veces lo que requieren es un video, o es una animación, no un ambiente 3D interactivo como la realidad virtual. Y bueno, no sé qué tanto tiempo tengo, pero les puedo dar un ejemplo. Llegó un usuario que querían hacer en la parte de orientación vocacional para los alumnos. Tenían el problema de que muchos desertan en el primer año de la carrera de medicina y de arquitectura. Entonces decían, bueno, pues podemos hacer un ambiente virtual porque resulta que los chicos, cuando de medicina llegan a la primera cirugía, pues se desmayan y entonces al año quieren cambiar de carrera, pero es muy saturada, ya se perdieron los lugares, entonces realmente es un problema. Y también por arquitectura, ¿no? En arquitectura también, cuando ya van a obra, pues no les gusta y entonces desertan. Entonces decía, queremos hacer un ambiente virtual para llevarlos a ese ambiente, lo vivan, y entonces no esperar al año, sino antes, o sea, que ellos puedan experimentar. Pero yo les decía, bueno, pero ¿qué caso tiene que sea un interactivo 3D? No van a aprender a hacer la cirugía, sino solamente es la experiencia que les llegue el impacto de estar en ese ambiente, ¿no? Entonces, lo que les propusimos fue, sí es realidad virtual, pero no es esta realidad virtual interactiva con todos los objetos, hago interacción y demás, sino esta realidad virtual con video 360, donde se grabara una cirugía, se ponen los cascos al chico, pero con esa cirugía y solamente tiene esta sensación de presencia, que es el impacto que les da realmente cuando desisten, ¿no? O cuando van a la obra, no van a hacer nada, solamente están ahí, eso es lo que les impacta. Y entonces el proyecto se desarrolló así, con realidad virtual, pero no esta realidad totalmente interactiva de que le estoy hablando en este proceso de trabajo. Ahí fue con video 360, sí con estos cascos de realidad virtual, pero no interactivo. Sí, Larisa, dime. Sí, gracias, Carmen. Eso creo que me lleva a una pregunta que planteaba Mirna también en el chat, porque ella preguntaba que qué metodología se recomienda para el diseño de experiencias y quizás en particular se está refiriendo a experiencias de aprendizaje, ¿no? Tú ya mencionabas que hay distintas metodologías. Van en calidad de si es para una experiencia de aprendizaje, si es para una experiencia más, como decíamos, terapéutica o más profesionalizante, o no sé. Sí, eso lo define, bueno, no es tanto, cuando es de pedagogía, bueno, el pedagogo dice cuál es como la dinámica que va a hacer, ¿no? Y en base a eso se diseña. Por ejemplo, para psicología, el psicólogo es el que dice cómo debe ser la exposición en la que el que él busca, y entonces nosotros tratamos de mapearlo en cómo lo podemos representar en un ambiente 3D interactivo. Entonces, no es necesariamente lo mismo, porque las técnicas de pedagogía no es lo mismo que hacer tratamiento con realidad virtual en psicología, ¿no? Pero sí es el experto el que dice el cómo se debe de comportar ese ambiente. Perfecto. Sí, Mirna, ¿algo más? Sí, gracias. Bueno, y entonces les puedo platicar de algunos proyectos. Este es un caso de éxito en capacitación, que de hecho, déjenme, personalmente creo que la realidad virtual, donde tiene su gran
potencial. De hecho, Nido. de ahí nació. Aquí Ay, aprenderás a armar el sistema no sé que por qué se dispara solito. Creo que nada más me acerco. Ah, es que creo que con mi cadenita. Ajá. En la DGP Nido. hicieron Aquí- una área de capacitación con realidad virtual. Ajá. Pero uno podría decir, bueno, pues compran los lentes y entonces conseguimos los simuladores y ya hacemos la capacitación, ¿no? Pues resulta que para la UNAM y hacer la capacitación a los trabajadores de laboratorios virtuales, ajá, pues la UNAM tiene equipos muy específicos con los que se trabaja en la UNAM. O sea, no es que te agarres un producto y lo compres y ya para todos es el mismo proceso, ¿no? Y también resultó que las prácticas de destilación eran diferentes en cada facultad, o sea, cada químico tenía su propio proceso. Y entonces nuestro primer trabajo fue estandarizar un proceso de destilación para todos, y entonces empezamos a trabajar con la gente que trabaja en los laboratorios para hacer este proceso estándar para toda la UNAM y que todos estuvieran de acuerdo. Un poco lo que decía Mirna, también decir que, ajá, y cómo es ese proceso y que todos los profesionales estuvieran y que lo autorizaran. Entonces hicieron varios simuladores virtuales para destilación con diferentes niveles de capacitación, el auxiliar, el jefe, el laboratorista, etcétera, y se está haciendo la capacitación con realidad virtual. Actualmente esta área existe en la DGP y los simuladores que ahorita están ellos utilizando los desarrollamos aquí en el departamento. Entonces les voy a mostrar nada más para que... Nido. Aquí aprenderás a armar el sistema que posteriormente te permitirá realizar el proceso de destilación. Tendrás que tomar los instrumentos necesarios y colocarlos en su posición en el orden que se te vaya indicando. El primer instrumento que tienes que colocar sobre la mesa de trabajo es el matraz de bola. Lo podrás identificar fácilmente por el cubo verde que lo rodea. La posición donde tienes que soltar el instrumento está indicada por el holograma del mismo sobre la mesa de trabajo. Ahora toma la barra magnética y suéltala dentro del matraz de bola que acabas de colocar, de forma que caiga en su interior. El siguiente instrumento que tienes que colocar es la pinza de 3 dedos. Ahora sigue la T de destilación. El siguiente instrumento que tienes que colocar es el termómetro que ya cuenta con el portatermómetro colocado. Ahora toma la otra pinza de 3 dedos y colócala en la posición indicada. Es el turno de colocar el refrigerante. Toma la manguera de salida y colócala en su posición. Ahora toma la manguera de entrada y colócala en su posición. Es el turno del colector. Por último, coloca el matraz en su posición en la mesa de trabajo. Bien hecho, ya estás listo para realizar el proceso de destilación. Ok, bueno, que les acabo de mostrar es el inicio de la práctica de destilación. Es cómo armar el equipo que se va a utilizar para la destilación. Este demo lo hicimos en cortito para mostrarlo, ajá, y para que se viera qué es lo que se obtiene realmente con la realidad virtual. Estábamos viendo a Taide Martín, o sea, con los lentes, que es como lo vemos cuando él está haciendo la práctica, y lo que veíamos al fondo es el escenario donde él está viviendo todo este armado del equipo para hacer la práctica, para la destilación, ¿no? Siempre los invito a que si quieren una demostración acá en el Observatorio ISTRI, pueden venir para que les pongamos los cascos y vean la práctica y ustedes armen todo. Y de hecho se hizo como en pequeñito para que pasen mucha gente y pueda hacer la práctica rápidamente, porque la práctica en sí, lo que se está utilizando en DGP, les lleva 1 hora, ¿no? Hacer todo el trabajo y demás de lo que tienen que practicar. No sé si tengan, bueno, comentario y anuncio. Próximamente, en este sentido también de laboratorios de química, vamos a sacar 5 prácticas de laboratorio para ciencias de la salud que hemos estado trabajando con la Facultad de Odontología. Sí, dime, Larisa. Y te leo 2 preguntas.
Y luego una tercera, lo que pasa es que las primeras creo que van relacionadas justo con lo que es el caso que nos presentabas. Una pregunta es si este equipo de destilación permite continuar trabajando aunque coloque, por ejemplo, las mangueras en posición equivocada. Te dice que está en un error y las coloca bien y te deja seguir al siguiente paso. Eso es lo que el profesor decide, eso es lo que nosotros como tecnólogos lo implementamos, pero el que va a dar la capacitación es el que decide, ¿lo voy a dejar pasar o no lo voy a dejar pasar? Ajá. Y esa dinámica, acuérdense, todo se está creando, el usuario lo decide. Si ustedes como usuarios dicen, no, pues hasta que la pone bien y aunque haga 20 veces y se frustre y esté ahí, no lo dejo pasar, pues no lo dejo pasar, pero esa es la definición que en la parte de pedagogía nosotros no nos metemos, o sea, esa parte lo hace el pedagogo, el profesor, que es lo que lo va a aplicar. De acuerdo, gracias. Sí, esa era la duda de Ramón Maubert. Y Ajá. preguntaba también Jessica Sánchez, tú comentaste que por ejemplo, la UNAM, que tiene los laboratorios virtuales y que pues resulta ser caro, ¿no? Y decía, ¿cuánto es caro? ¿Cómo se mide el costo de un proyecto o de la experiencia que se está diseñando? Depende, esto también me regreso a la complejidad. Entre no te puedo decir un costo así de esto cuesta tanto, porque depende de cuál es la producción que hay que hacer para cada proyecto, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, tú ya hay bibliotecas, de hecho, de objetos 3D que se compran y no son tan caras. Y si para tu práctica de eso te funciona, pues te sale más barato, porque no tienes que hacer instrumentos muy específicos para la UNAM, por ejemplo. Aquí se tuvieron que hacer cosas que solamente hay en la UNAM. Entonces hay que crearlos, todo ese trabajo de exactitud y demás. Y entonces, pues te sale más caro, ¿no? Entonces, también eso es, entre más exacto y más grande también ese proyecto, pues obviamente te sale más caro. No digo que todo realidad virtual sea caro, pero digo que si es más básico, más esquemático, puede ser menos tiempo y también menos caro. Cuando quieres te vas a complejidades, simulaciones, actitud, etcétera, entonces pueden subir los costos del desarrollo. De acuerdo. Gracias. Y comenta Sara Rodríguez, dice, esta realidad virtual se puede aplicar en enfermería, en la atención de un paciente en áreas críticas como terapia intensiva y sala de choque. Sí, sí. De hecho, bueno, con el boom de la realidad virtual, de hecho, sí hay compañías que están haciendo las simulaciones de todos estos procesos para enfermería, medicina, etcétera, etcétera, donde vas al ambiente y te dicen qué es lo que tienes que hacer o cuáles son los procesos que tienes que realizar, ¿no? Entonces, de hecho, se puede desarrollar, pero sí ya hay compañías, sobre todo en Estados Unidos, hay que ser honestos, o sea, de estos simulaciones para medicina los están haciendo, sí, y ya muchos se pueden adquirir. Perfecto. Y una última pregunta que a lo mejor tú le estabas considerando hacia el final de la charla, pero bueno, surgió que si los desarrollos de proyectos Infocap o PAPIME pueden ir dirigidos a diseñar un proyecto o una experiencia de realidad virtual. Sí, sí, de hecho hemos desarrollado para proyectos PAPIME, Infocap no PAPIME, proyectos que utilizan realidad virtual. Ajá. Entonces ahorita les voy a platicar de uno, de hecho, el siguiente, que es aplicado a arte, y sí se puede hacer. Ahí lo que sí es, los invito a que si tienen la idea de utilizar realidad virtual, se acerquen a nosotros para que analicemos realmente si el proyecto es para tecnología de realidad virtual o es otra cosa, las que les funciona mejor, y qué es lo que necesitarían para hacerlo, para que realmente sea como puedan asentar ese proyecto y que sea realizable, ¿no? Porque de repente, si hablamos de realidades alternas y todo se nos antoja, ¿no? Pero de repente es muy complejo, pero cuando no lo han hecho no saben, o puede ser mucho más sencillo, pero tampoco como nunca lo han hecho, también no lo saben. Entonces, se pueden acercar al departamento y los asesoramos con muchísimo gusto, ¿no? Que de hecho para eso estamos. Asesorías, capacitación, esa es nuestra función, nuestra función principal, ¿no?
Levantaron por ahí la mano. Sí, la levantó Gerardo. Hola, buenas tardes. Una Hola, pregunta. buenas tardes. De acuerdo a la capacidad instalada que tienen actualmente, ¿cuántas personas pudieran estar interactuando en una misma realidad virtual? 10 personas. 10. 10 personas. Ahora, ahí hay que hacer un comentario. Por ejemplo, ahorita los simuladores que les estoy mostrando están diseñados para que sean experiencias individuales. Si queremos hacer experiencias colaborativas, también hay que desarrollar la aplicación para que sea colaborativa. Y eso también nos lleva un poco más de trabajo. No es que sea imposible, pero lleva más trabajo. Porque de hecho no es tan trivial hacer colaborar a varias personas al mismo tiempo. Sobre todo cuando van a hacer un proceso. ¿Qué persona hace en qué proceso? Eso hay que diseñar. Ahorita al final les voy a platicar de también lo que es entrar a mundos virtuales 3D en línea, que de hecho ahí ya están diseñadas esas colaboraciones, ¿no? Pero no nos deja hacer cosas como estas de laboratorios, que esas son las faltantes de la tecnología, y creo que eso es al final, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Sí, otra vez José Gerardo. Otra vez yo. Sí, no ¿Y han llevado un proyecto de que, digamos, tengan 5 personas aquí en sitio y se conecten con alguien de Yucatán y todos entren en la misma realidad virtual? Eso lo puedes hacer con estas comunidades virtuales. O sea, de hecho, esa es la idea, que las comunidades virtuales hagan eso, que estés en cualquier lugar y te puedas conectar. Eso se puede hacer. Y ya hay plataformas en que lo puedes hacer. De hecho, ahorita les voy a comentar algunas si quieren entrar. Okay, de hecho, vamos a tener un curso en un evento de Codife. Va a ser en línea también. Y vamos a hacer, bueno, Víctor, mi compañero, Víctor Franco, no sé si por ahí anda, que es el que va a dar ese curso en línea para que entren a una comunidad virtual y puedan ver qué es lo que se puede hacer. Y todo mundo está en diferentes, en la parte del mundo que te pegue la gana, te conectas a ese ambiente. Sí, pero ahorita les paso los datos. De hecho, ahorita los pido y ahorita se los paso. Porque sí está interesante entrar a esas comunidades. Sí. Bueno, entonces seguimos. En estos casos de capacitación, bueno, está la parte de laboratorios virtuales. Ya di mi anuncio que vamos a sacar prácticas para odontología, que es ciencias de la salud. Esta también lo vamos a sacar en 3D interactivo, en web, y lo vamos a sacar en inmersión. Así que si tienen lentes, lo podrán ver con lentes, y si lo quieren, lo podrán ver en web. Para estos simuladores, pues también hicimos simuladores de mejoramiento de atención en bibliotecas. Ese está bien bonito porque son avatares virtuales donde van a atender a un usuario y entonces se le enseña al trabajador cómo puede mejorar en esa atención, y entonces un entrenamiento también ahí virtual en localización y ordenamiento de libros, y lo que ven aquí en la imagen, que es el manejo de bioterios, cómo se hace el sexado de las ratitas. Y eso pues también nos pidieron porque pues resulta que pues el manejo de las ratas es bastante caro, y entonces que lo hagan en realidad virtual, pues pueden aprender varios procesos ahí antes de hacerlo con material, y en este caso material vivo. Debo de presumir un poco que el jefe de la Dirección General de Personal nos dijo que gracias a los simuladores virtuales han ahorrado bastante, porque trabajan virtualmente, ahí no se rompen los instrumentos, pueden agarrarlos, los voltean, los ven, los analizan, se les caen, no se rompen, y entonces sí han visto una ventaja de utilizar realidad virtual por el manejo de los materiales, ¿no? Entonces, bueno, hay que presumir las estrellas. Aquí aprenderá. Bueno, entonces, el otro caso que les quería presentar, ya casi me acabé la hora, es realidad virtual en arte. Y para los que nos preguntaron, este fue un proyecto PAPIME. Este fue un proyecto PAPIME que lo que buscaba es utilizar nuevas tecnologías para el proceso de dibujo en la Facultad de Artes y Diseño.
La doctora Tania de León hizo una estancia en Alemania y vio que en Alemania ya se estaba dibujando con realidad virtual, y entonces dijo, yo quiero hacer ese proyecto para que aquí los profesores también trabajemos con realidad virtual. Y entonces, ¿cómo le hago, no? Para dibujar y hacer una exposición con creación artística desde realidad virtual. Este proyecto es bien bonito, me gusta mucho porque es un flujo de trabajo donde ya no pasamos a la realidad, todo se hace en realidad virtual. Entonces, este proyecto es uso de realidad virtual para la creación de arte, dibujos y usar la misma plataforma para exponer las obras. Nos permite caminar dentro de la obra y que tengamos una interfase natural de adaptación. Bueno, esta es la doctora Tania de León con quien trabajamos esta exposición y les voy a presentar aquí el video presentación de Laura y estas del proyecto y se los... A ver, entonces, en este proyecto PAPIME, que lo que buscaba era innovar en la forma de dibujar, en el proceso de dibujo en la Facultad de Artes, y también que pudieran dar clases de este tipo de dibujo a los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo un grupo de profesores que querían que se les enseñó cómo dibujar con realidad virtual, y ellos llegaban, se ponían, o lo que ustedes vieron en el video, son los profesores que ya tienen los cascos y todo. Utilizaron un software que se llama ZBrush, que es de Google. De hecho, es muy bonito porque se ponen ustedes los cascos. También los invito a que vengan, para que vengan a dibujar en realidad virtual. Se ponen el casco y entonces no es que tengan un plano y aquí van a dibujar y sus colores. No, o sea, tienen brochas y en el espacio se mueven y dibujan las líneas, hacen efectos, ponen ciertos objetos que pueden crear, etc. Pero se están moviendo en el espacio. Es como, no sé, por ahí hay un video famoso de Picasso, el pintor, donde pintaba con luces, ¿no? Hacía como unos esbozos en el espacio. Bueno, acá lo pueden vivir. Con ZBrush y con estos cascos de realidad virtual, ustedes dibujan. Y entonces ustedes ven lo que están dibujando y se meten dentro de ese dibujo, ¿no? Entonces, se utilizaron dos softwares que se llamó ZBrush y AnimVR, que nos permiten dibujar y caminar en la obra. AnimVR nos permite hacer animación, además dentro de los objetos que se están creando. Pero cuando se hizo este proyecto, se creaban los dibujos, pero también querían tener una exposición con mayor interacción dentro de esos dibujos, no solamente lo que les daba ZBrush de poder acercarse y mover dentro de esos objetos, sino querían, por ejemplo, en el de Tania de León, que hay mariposas alrededor, ustedes seleccionan por una mariposa y se viene el grupo de mariposas y los rodean, ¿no? Esa es una experiencia que se creó y entonces en el departamento les creamos esta experiencia de escalar y seleccionar objetos, teletransportarse, tener el menú de la selección de las obras. Ya que se tuvo este interactivo, se hizo una exposición en realidad virtual aquí en el Observatorio Ixtli que publicamos en varios medios de la UNAM, y ustedes podían apartar su espacio y venían al observatorio, les poníamos los cascos y los dejábamos que vivieran los dibujos que hicieron los profesores. Entonces, este proyecto PAPIME fue esta experimentación. De hecho, hay toda la documentación de este proyecto, donde los profesores también documentan qué es ahora trabajar con realidad virtual en la creación artística, su experiencia, qué logra que ahora, que antes no se podían imaginar, y cómo ven hacia futuro el uso de esta tecnología en la creación artística. Entonces, este es un proyecto, les digo, muy bonito, es un PAPIME, que tenía ese objetivo también de mejorar la enseñanza.
con nuevas tecnologías y una nueva forma de trabajar. Si les interesa, está también publicado en la página del observatorio, ahí está una liga a este proyecto y ahí está toda la documentación de este proyecto PAPIME, y que nosotros como tecnólogos en lo que participamos fue en resolverles qué tenían que comprar de equipo, con qué software se podía hacer, etcétera, etcétera. Aunque la doctora Tania ya traía como cosas de Alemania, ella no era tecnóloga. Ella lo usaba, alguien se lo puso allá y lo podía utilizar. Entonces acá nosotros le asesoramos pues el software, las máquinas, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, cómo hacer la exposición. Todo este interactivo lo hicimos, se hizo la exposición, y si la quieren vivir y vienen al observatorio, se las ponemos para que la puedan utilizar, ¿no? Entonces, en esta parte de arte, hay, bueno, aquí está la exhibición que fue de mayo a septiembre del 2018 y algunas cosas que tuvimos que desarrollar técnicamente para que existiera la exposición. Bueno, esto sí es bueno comentarlo. De repente uno ve realidad virtual y dice, pues ya puedo pasar los dibujos de aquí para acá y hago toda la interacción y todo corre así como si nada. Y de repente sí hay muchas cosas técnicas que resolver, y en eso es en lo que les ayudamos, porque nosotros somos expertos en hacer todas estas cosas, sabemos dónde está atorado y dónde los podemos desatorar para que tengan todo el flujo del proyecto. Esta exposición pues se abrió para público en general. Bueno, y aquí, hasta aquí no hay más preguntas, ¿no? ¿Me puedo seguir? Ok. Sí hay varias, perdón. Ajá. Déjame, las retomo. Bueno, uno era un comentario que hacía Nayeli, que decía que, bueno, los laboratorios virtuales se podrían crear cursos de primeros auxilios, para diferentes niveles, y que incluso a lo mejor para bachillerato y se pudiera ofrecer una certificación, que pues, eso podría ser como una sugerencia, ¿no? Desde esta parte médica que se estaba comentando. De bachillerato también Carlos Miguel Crespo preguntaba qué tan viables que estas experiencias se puedan llevar al bachillerato para trabajar con los estudiantes en los grupos experimentales que tienen en el CILADIN, donde hay aproximadamente 25, 30 alumnos, y entonces estas experiencias de laboratorio las pudieran tener ahí, ¿no? Déjate, hago todas las preguntas y ahorita... Y ya las voy resumiendo, sí. Para que, como ya se nos anda acabando el tiempo, para poder sí, porque dejar ya. todas las preguntas y veas tú. ¿Qué les digo? Claro. Gabriel Guevara pregunta, ¿cuáles son los lenguajes de programación y las tecnologías que se emplean para desarrollar las experiencias? Y bueno, las otras hay solicitudes de los links que estás mencionando y del laboratorio para, me imagino, poder agendar visitas, que a lo mejor, pues sí, apúntanos Sí. para hacer una visita y poder conocer todo eso, ¿no? En vivo. Aquí Luis de la Cruz menciona varias preguntas, dice 3 preguntas. Excelente presentación. Y 3 preguntas. ¿Puedes dar el nombre de algún software de arquitectura que se use en realidad virtual? ¿Qué tanto se han combinado la inteligencia artificial con la realidad virtual? Y una de las desventajas de la realidad virtual es la escalabilidad. No cualquiera puede tener acceso a este tipo de tecnologías. Sí. ¿Cómo vislumbras que la realidad virtual pueda, de alguna manera, llegar a más personas? Ok. Bueno, esa última pregunta nos la llevamos al final, porque eso estaba... Y bueno, las preguntas, ¿en qué tecnologías lo hacemos? Ahorita trabajamos con Unity, con software Unity y Unreal en la parte de programación, de crear el ambiente virtual. En la parte de creación de los modelos se utiliza 3D Max, Maya. Básicamente hay otros softwares también, son varios softwares, ¿no? Esculpir también en 3D, etcétera. Y cuando dentro de Unity para hacer ya los scriptings es C#, lo que se utiliza de programación. Después, la primera, ¿cuál era? Que cómo llevar estos laboratorios
A los a bachilleratos, los ¿no? El Silatino. bachilleratos. Ajá. Fíjate que eso es una pregunta bastante interesante. Bueno, si quieren me voy al final, pero de hecho sí tiene que ver con la escalabilidad, ¿no? O sea, sí es muy potente la realidad virtual, es muy bonita y demás, pero no todo el mundo tiene y quieren invertir en lo que son dispositivos, ¿no? De realidad virtual. Hemos estado viendo que son más empresas los que invierten, ¿no? Que sí ven como, porque sí tienen un beneficio económico fuerte, entonces le ven la ventaja, ¿no? Pero por eso nosotros en el departamento ahorita estamos sacando ya las dos versiones. Si sacamos algo inmersivo, lo sacamos en web también, en web 3D. Ajá. Y eso las empresas que están haciendo este tipo de desarrollos lo están haciendo por la parte de la escalabilidad, ¿no? O sea, para que le lleguen a más personas. Y bueno, me puedo adelantar, de hecho. Hay una compañía que quizá ustedes conocen, que se llama Labster, que hace laboratorios virtuales. Y de hecho, ellos iniciaron en esta parte de hacer laboratorios inmersivos. Ese era su mercado principal. Cuando se viene la pandemia, pues uno de los faltantes fuertes fue realmente no las reuniones virtuales, no la presentación, sino el acceso a laboratorios, ¿no? O sea, si tengo el laboratorio y no nada más conocerlo, recorrerlo con videos, sino tener las prácticas, que es esta parte interactiva de estos laboratorios. Y compañías como Labster, cuando estuvimos indagando ahí qué podríamos hacer para lo de los laboratorios, ellos nos expresaban que su venta mayor fue pasar estos laboratorios a web, porque en web todo el mundo entraba a los interactivos 3D. Y aunque la inmersión era muy rica, no una universidad iba a tener cascos de realidad virtual para todo el mundo, ¿no? Entonces, se vendieron más en la parte de plataformas web con interactivos 3D que la parte de inmersión. No quiero decir que la realidad virtual no exista y que no va a crecer y que no se va a seguir utilizando. Creo que no. O sea, yo les comentaba que la parte de entrenamiento es bastante fuerte. O sea, sí, la inversión, la ganancia de utilizar, reemplazar algunas cosas con realidad virtual es muy grande. Ajá. Pero sí, la inversión, a lo mejor un casco para una persona, 10,000 pesos no es mucho, pero para un salón de 40, de 10,000 pesos, pues entonces sí, pues crece mucho la inversión. Bueno, entonces ya les dije en qué software, Unity, Unreal para arquitectura. Lumion y D5 son los softwares que más se utilizan ahorita para arquitectura. Son carísimos. Hay muchos softwares que les digo que ya son, que ya para ciertas áreas pues existen, ¿no? Ya se utilizan y sí en despachos de arquitectura se están utilizando y todo, pero muchos de ellos son bastante caros, ¿no? Pero digamos que ahorita los líderes para esta área es Lumion y D5. Bueno, entonces continuamos. Creo que ya se acabó la hora. Creo que me voy a tener que adelantar mucho. Bueno, esto que ahorita estamos utilizando, los cascos que más vemos son los visores todo en uno. Aquí tengo que hacer el anuncio porque si alguien quiere trabajar con realidad virtual, cuando nos dan la propaganda de estos visores, se pone uno el visor y entonces está la realidad virtual. Dicen, wow, ya acá nada más con estos visores puedo hacer realidad virtual. Sí, a un cierto nivel. Ajá. Estos visores, todo en uno, la capacidad de cómputo es el equivalente a un celular. De hecho, los antecesores a estos era un celular con un casco de realidad virtual y un dispositivo que te daban aparte. Después ya fueron evolucionando y ya hicieron todo el sistema en estos visores de RD. Ajá. Pero si ustedes quieren trabajar con realidad virtual, con cosas como con geometrías complejas, simulación, hacerlo del dibujo que les presenté, con todos los efectos que tiene y demás, no solamente es el visor, necesitan una computadora que tenga tarjetas gráficas para que les dé todos esos efectos y utilizar el visor para ver esa realidad virtual. Ajá. Es decir, depende qué tan compleja es tu realidad virtual, el equipo con el que voy a trabajar. Sí pueden tener ciertas realidades virtuales solamente con el visor, pero son más sencillas. Siempre les hago la analogía de, en videojuegos existen las consolas de videojuegos
que tienen toda la capacidad para tener cosas súper realistas y demás, o sea, es más complejo. Y ustedes tienen videojuegos también en su celular. Ustedes no pueden correr lo que corren en la consola en su celular, ¿no? Ese realismo, eso todo, tienen que tener un hardware específico. Bueno, acá es lo mismo. Cuando ya quieren realidad virtual más compleja, necesitan además una computadora. Por eso les había puesto, esto es como un conjunto de las computadoras que se utilizan para hacer realidad virtual un poco más compleja. Entonces también, dependiendo de su proyecto, es que no solamente el visor, sino quién les va a calcular el ambiente que están creando. Entonces ya hay muchos equipos, depende de lo que van a hacer, seleccionar el equipo de cómputo con el que van a trabajar. Sí, porque nos han llegado varios proyectos así como, bueno, ya tenemos los lentes, pero resulta que las esculturas que hicieron son pesadísimas, necesitan, y pues nada, el celular empieza a ejecutarlo y se empieza a calentar, ¿no? O sea, porque no les da, ¿no? Entonces hay que medir para saber qué equipo van a utilizar para la realidad virtual. Bueno, y entonces que creo que ya me eché la hora. La presentación hay para arte, acuérdense, para otras áreas también hay softwares, hay desarrollos a medida, pero para arte han nacido un montón de aplicaciones que nos dejan dibujar, modelar, animar, hacer esculturas, todo eso, todo dentro de realidad virtual. Y solo les comento, el de Tilbrush fue el primero que fue como el wow, primer software de arte en realidad virtual, porque lo sacó Google para todo mundo. Entonces los primeros visores podíamos trabajar con Tilbrush y podíamos hacer este dibujo espacial, que es muy rico. Les invito a que nos visiten y se vengan a dibujar. Y y de ahí empezaron a surgir muchas aplicaciones para hacer creación artística desde realidad virtual. Y después también la exposición en realidad virtual, que eso es algo que se está dando mucho en los museos. En los museos se están haciendo experiencias, hay una sala que hay de dinosaurios y después te ponen una experiencia de realidad virtual donde armas el dinosaurio y cobra vida y entonces lo puedes alimentar, ¿no? O sea, este tipo de experiencias se están haciendo en museos y en diferentes partes del mundo. Bueno, me voy a saltar un poco, que son todas las aplicaciones de arte con realidad virtual. Y quedó desorganizada, lo estaba haciendo hasta el final, pero bueno, comunidades 3D en línea. Un poco nos vamos a ir, José Eduardo, a lo que platicábamos. Resulta que ha habido proyectos ya desde hace varios años que son estas comunidades 3D que se mantienen en el tiempo y que en cualquier momento tú puedes entrar, que son representaciones tridimensionales de mundos alternos. Y que en la pandemia se utilizó mucho, por ejemplo, para hacer congresos, ¿no? No sé si ustedes los invitaron a congresos donde utilizaban una plataforma, muchos de ellos que era Virbela, que era comercial, y entonces uno entraba y estaba su avatar, y entonces me reúno con mucha gente y voy al auditorio y entonces presento, y etcétera, etcétera. Estas son de estas comunidades que mencionaba, que se les cataloga como ambientes virtuales, aunque no todos tienen la parte de inmersión, de realmente sentirme dentro, ponerme los cascos y sentir que estoy ahí adentro, ¿no? No todos los tienen, pero son bastante ricos en la parte de interacción 3D. Por eso me atrevo a comentarlos y también platicar un poco sobre ellos. Entonces, bueno, estas comunidades, por ejemplo, para congresos, tienen muchas actividades que se pueden hacer ahí asociados a presentaciones, congresos, una clase, etcétera, ¿no? Entonces nos dan una forma de poner una presentación y que todo el mundo esté viendo, que alguien participe, pregunte, etcétera. Se les da ya cierto comportamiento al mundo en el que van a entrar. Estos hay un gran grupo de estas aplicaciones que está pensado para presentaciones. Pero a nosotros nos han llegado usuarios que dicen, ¿sabes qué? Pues voy a tener una reunión de alumnos donde antes físicamente hacían juegos y entonces queremos que en este mundo puedan tener los mismos juegos. Eso no es posible en cualquier plataforma. Entonces hay que seleccionar la plataforma
que les permita hacer lo que ustedes quieren hacer en ese mundo virtual. Es decir, si ustedes dicen, pues ya hay mundos virtuales, seguro hay alguno que tiene todos los laboratorios de química, pues déjenme desilusionarlos y decirles que esas son las grandes faltantes, ¿no? O sea, hay como acciones que se pueden hacer, actividades, en el caso de reunirnos virtualmente, y que mucho de la atracción era reconstruyo mi universidad y los alumnos van a mi salón de clases y todos los que vamos en una clase nos vemos como avatares, entonces algo más personalizado, pero no pueden hacer una práctica laboratorio, ¿no? Ajá. Entonces, hay otros y mundos virtuales que también han estado creciendo y demás, que están asociados mucho con este concepto de metaverso que también salió, ¿no? Entonces han escuchado de Decentraland, Sandbox, Second Life, que son estos mundos virtuales en línea que nos dejan hacer ciertas actividades, como comprar cosas, intercambiar cosas, jugar, manejar el coche en el que estoy viviendo. Y bueno, están enfocados a otro tipo también de compro mi tierra donde voy a vivir, construyo mi casa, y que también tienen un giro bastante de economía, ¿no? De comercio que están haciendo ahí, que tiene que ver mucho con este concepto de metaverso, que uno puede entrar, y pueden entrar y jugar y ver gente, etcétera, pueden socializar, pero igual, si quieren cosas en específico, tiene que haber una compañía, como las compañías que ahorita están construyendo las casas para que puedan vivir, pues por compañías que construyan los laboratorios para que puedan entrar a esos laboratorios y hacer este tipo de prácticas, ¿no? Entonces son mundos que están en construcción, Entonces, pero su primer nivel de construcción, pues como que no les interesa mucho la parte educativa, ¿no? Es una parte de hecho, ustedes escucharon, no sé, cuando empezó la de metaverso, que Nike ya puso su tienda en el metaverso, que no sé qué marca ya puso su tienda, ¿no? Pero entonces ahorita está muy centralizado, yo lo veo así, en personalizar el avatar que ustedes tienen dentro de tus ambientes, ¿no? Entonces te dan las tiendas para que tengas una cierta imagen con ciertas marcas, etcétera, etcétera, y hay toda una economía moviéndose ahí, pero no hay como que mucho enfoque para la parte educativa. Entonces, hay algunos otros espacios que no nacieron directamente para el metaverso, pero que se les cataloga también como parte del metaverso, porque dan ciertas características que se quieren en el metaverso, y entonces que los usuarios ya están ahí. Y estos usuarios son Roblox, Minecraft, donde los chavos ya entran, ya están socializando, juegan, pero ahora socializan, hacen conciertos, y una de las características que tiene es que nos permite construir cosas ahí. Entonces, esta parte de personalización también permite extender las experiencias dentro de estos mundos, y entonces también se vuelven pues atractivas para ciertas clases. Pero igual no es que ya van a encontrar la vida de toda la universidad ahí reflejada. Entonces, el software del que Víctor Franco, mi compañero, va a dar una sesión, se llama Spatial.io, que este es software libre, es una comunidad virtual, y está bastante interesante, la estuvimos trabajando, y algo que está padre es que se pueden construir cosas dentro del Spatial.io, y el sentirse realmente que uno está presente dentro del cuarto donde están trabajando. Es como, ya ven que en el Zoom, pues ahorita no estamos viendo, pero yo no siento a Larisa si está aquí su avatar, si se está sonriendo, si levanta el brazo, toda esta parte de expresiones físicas de las personas. Ni siquiera en Virbela lo tenemos. Sí tenemos un avatar, pero no estamos viendo como si sonríe, no sonríe. Nosotros lo ponemos, ¿no? En este de Spatial.io y en el Workrooms de Facebook, que ahorita les voy a poner el video, ahí sí sentimos la presencia de la persona, porque lo está haciendo en realidad virtual, pero está captando todo como los gestos que estás haciendo, los movimientos, cómo te estás moviendo, etcétera. Entonces sí da un sentido de presencia bastante importante. Y hace ratito una pregunta que no contesté.
la inteligencia artificial, ¿no? Hola Bueno, ahorita chicos, que veamos saluden. el video. Hola, 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 hola. hola. todos. Buen día, Esto ¿cómo es están? nuestro Bienvenidos a la sesión. pizarrón. Este es el escenario. Aquí pueden ver que estamos en un lugar boscoso, con lago, con pinos. Al rato cae la nieve seguramente. Y este es el espacio donde los chicos que están a través del desktop, de aplicación de desktop, están también compartiendo el Workrooms. ¿Ya vieron ahí nuestro venado con Oculus Quest? También. Bienvenidos a nuestra primera sesión. Bueno, y como pueden ver, ahí pueden compartir en esa reunión virtual el escritorio de su laptop, la presentación, pero tienen movimiento de los personajes, de las personas que están ahí. Entonces eso le da una dimensión diferente a una sesión de Zoom, ¿no? Y esto, como preguntaba José Gerardo, esto cada quien estábamos en otra parte y nos estábamos reuniendo virtualmente en esta sesión de trabajo en el Workrooms de Facebook, que no es todo el mundo virtual que saco para Metaverso. El Metaverso tiene otras actividades y todo. Esto solamente era para la parte de reuniones virtuales. Y bueno, hasta aquí sería lo de inteligencia artificial. Inteligencia artificial ahorita, de lo que estábamos, inteligencia artificial también son de esas tecnologías que existen desde hace añísimos, ¿no? Y entonces también cuando tú creas los ambientes virtuales, puedes meterle inteligencia artificial para los comportamientos de las personas, de lo que está pasando, etcétera, etcétera. Y eso ya también lo defines cuando estás diseñando la experiencia. Se puede meter inteligencia artificial. Ahora con el boom de la inteligencia artificial y con las generadores de contenido, estamos viendo, y ahorita Víctor Franco también, que es el líder de la parte de modelado, hay algoritmos que están permitiendo generar contenido 3D de forma automática. Son generativos, entonces los estamos estudiando, estamos viendo hasta dónde puedes hacer, qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, y cómo nos van a ayudar también el proceso, ¿no? Entonces, digamos que en uno, siempre que necesitas inteligencia artificial, de hecho, los videojuegos tienen mucha inteligencia artificial, ¿no? O sea, que se muevan los personajes y sepan qué hacer y cómo reaccionan y todo eso, eso es inteligencia artificial, ¿no? Ya aplicada, se ocupa mucho en videojuegos, en realidad virtual, cuando la aplicación lo requiere, se implementa, pero ahora en la parte de objetos generados, utilizando inteligencia artificial, estamos indagando las nuevas herramientas para incluirlas en el proceso. Y bueno, esta es la última de la presentación, la última imagen de presentación. Ese es mi teléfono, mi correo, y pueden entrar a la página ixtli.unam.mx. Ahí hay una pestaña de portafolio, ahí van a ver varios proyectos que hemos desarrollado. De dimensiones inacibles, en esa página ahí viene la liga para toda la documentación del proyecto PAPIME. Y bueno, en esa página van a ver varios proyectos que hemos hecho, pero no son todos, porque también no nos da tiempo de estar actualizando todos los proyectos que vamos sacando. Pues realmente no somos muchos en el departamento, ¿no? Entonces, pues, no sé, sería hasta aquí mi presentación. No sé si tienen dudas. Pues creo que sí se quedan algunas preguntas ahí todavía pendientes, pero pues estamos un poco sobre el tiempo. Sí, perdón. Preguntaban de si se han hecho cuartos con escape room, con realidad virtual, y la parte, creo que una la contestaste indirectamente, lo de el CCH Vallejo, que decían que contaban con tecnología, llamada Aula del Futuro, y que si con eso en mente podrían tener un proyecto Infocap. Creo que tiene que ver con lo que comentabas, ver qué tipo de experiencia se quiere diseñar, con qué equipo cuentan, el equipo de cómputo, y quizás ahí lo más factible sea que se puedan acercar contigo en una cuestión de asesoría para pues, la viabilidad, ¿no? Creo que sobre todo lo que nos queda, Carmen, es pues volverte a invitar después, porque nos faltó tiempo. Si te fijas, pues la gente se quedó a pesar de que ya nos habíamos pasado. Es de 5 a 6, sí. pero están muy interesados y te agradecemos mucho la presentación.
Muchas gracias. Y bueno, tenemos tu contacto también para poder buscar asesoría o preguntas puntuales que se hayan quedado de todas formas ahorita que ya nos dio tiempo para realizarlas. Solamente antes de despedirme, y despedirlos a todos y agradecerles su atención, a reserva de que te llegue por correo, pues nada más comentarte que te vamos a, no puedo mostrar porque estás compartiendo la pantalla, pero a dar una constancia por la participación en este webinar, por habernos compartido estas experiencias tan valiosas y tan interesantes y abrir como el panorama de todo lo que se puede hacer con la realidad virtual, ¿no? Y lo que podemos hacer desde nuestro papel de docentes para nuestros estudiantes. Entonces, pues, la CUAYET otorga el presente reconocimiento a María del Carmen Ramos Nava por su participación como ponente en el seminario web Creatividad y Realidad Virtual, que se llevó a cabo el 16 de agosto del 2023. Entonces, un aplauso virtual. Muchas gracias. A Carmen y a todos ustedes también agradecerles su atención y pues los esperamos al siguiente webinar la próxima semana, que va a estar con nosotros Norman Wolf, el doctor Norman Wolf, para hablarnos de MOOC y creatividad, me parece. No me acuerdo bien el título ahorita, si no me lo recuerdan. Pero muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Nos vemos, buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.